Efesios capítulo 6, versículo 15, nos dice, hermano, bueno, todo el capítulo 6 nos habla primeramente de los enemigos a los que nos enfrentamos, ¿verdad? Dice que son principados, potestades, ¿verdad? Huestes de las regiones celestes, gobernadores, es decir, la categoría y los niveles de demonios que hay. Entonces, la lucha que nosotros tenemos diariamente es una lucha donde el enemigo nos quiere matar, quiere dejarnos fuera de combate para que nosotros no crezcamos como cristianos, como personas, ni nos extendamos como iglesia. Pero inmediatamente que Pablo nos da los nombres de las categorías de demonios o de potestades, nos da la armadura del cristiano. Entonces, Dios no nos puede dar solamente, hermano, un yelmo, un casco, ¿verdad? Si no nos da, ¿verdad? Hoy en día el chaleco antibalas, ¿verdad? No, te da toda una armadura, porque hay gente que puede tener su mente, ¿verdad? A lo mejor confiada en el Señor, pero su corazón no, ¿verdad? Sus sentimientos no. Tiene una mente buena, pero no limpia, y puede tener problemas, está infectado su corazón. Entonces, por eso Dios nos da cada parte para que no quede ninguna parte desprotegida, que nuestros pensamientos estén limpios, que sean puros, que tengan fe, que nuestro corazón no esté herido, resentido, amargado contra alguien que nos hizo alguna injusticia, que nuestros, ¿verdad?, pies tengamos las sandalias para que nosotros cuando pisemos no nos lastimemos, no nos hiramos, ¿verdad? Y que podamos caminar, hermano, con esa agilidad. Toda la armadura que da es la que usaban los soldados romanos. Entonces, dice el libro de Efesios 6:15, hablando del calzado, el tema es los tipos de sandalias. Es decir, hoy vamos a hablar acerca de las sandalias que existen en la Biblia. Dice Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del evangelio, dice, de la paz. La palabra apresto significa preparación, significa, hermano, disposición. Vamos a ver otras versiones. Esa no la anoté, estaba ahorita checando en la oficina, me dio la curiosidad. Nueva Traducción Viviente dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Dios habla hoy, versión. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, es decir, a predicar. Estén siempre listos, preparados, dispuestos, equipados para ir y predicarle a la gente de Cristo que necesita salvación. Palabra de Dios para todos, o PDT. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar, para anunciar las buenas noticias, dice, de la paz. Entonces la Biblia nos enseña que las sandalias, hermano, es el mandamiento que Dios nos ha dado a todos los cristianos de ir y predicar el evangelio, de anunciar el evangelio. Mateo capítulo 28, versículo 19. Ir y predicar el evangelio a toda criatura y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de quién? Y del Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice que el mandamiento del cristiano es hacer muchas obras, es hacer, hermano, de todo. Pero dice que el mandamiento principal es que tú les prediques la salvación, que cuando lleguen a la iglesia ellos hayan sido salvos, se arrepientan de sus pecados, se aparten de ellos y comiencen una vida de consagración, de restauración. Si tienes una iglesia llena de un montón de gente, pero no saben, hermanos, sobre la salvación, se van a ir al infierno junto con el que está enfrente. ¿Por qué? Porque no tiene obediencia al mandamiento, hermano, que el Señor le dio a su iglesia. Le dijo, vayan y prediquen. Después capítulo 1, versículo 10 en adelante, dice la Biblia, no salgan de Jerusalén hasta que hayan recibido, ¿qué? El poder del Espíritu Santo. La palabra poder tiene dos vertientes, dinamita y dunamis, o dinamo y dunamis. Entonces nos damos cuenta, ya hemos explicado, que la dinamita es para romper desde la raíz el pecado, las ataduras que traemos arrastrando desde antes de nacer o desde nuestras generaciones. ¿Cuáles son esas ataduras? Padre borracho, hijo borracho, padre violento, hijo violento, nieto violento, bisnieto violento, tataranieto violento. Es decir, son las maldiciones. El Espíritu Santo viene, una vez que hemos sido salvos, revienta esas raíces, hermano, de pecado, esas maldiciones generacionales en nuestras vidas. Por eso damos el cambiazo, ¿verdad? Somos diferentes. La gente dice, no, este cuate sí cambió. Qué bueno que va a ese lugar porque ha sido salvo. Pero después está el poder dinamo, que es
el que alumbra, ¿verdad? En la bicicleta, antes los muchachos de hoy ya no lo vieron, pero nosotros los viejitos, ¿verdad? Comprábamos una bicicleta y comprábamos una lámpara y había un botecito que se llamaba dinamo, se le ponía en la llanta de atrás y entonces cuando nosotros en la noche, ¿verdad? Pedaleábamos, iba alumbrando el foco. Todavía no había pilas en ese tiempo, no había, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, en la medida en que le pedaleábamos a la bicicleta, iba alumbrando por la noche. Ese es el dinamo. El Espíritu Santo no solamente rompe la maldición, rompe el pecado de nuestras vidas, sino que comienza a alumbrarnos para que comencemos a hacer su voluntad y caminemos con fidelidad delante del Señor. Entonces, el trabajo de nosotros, o nuestro trabajo, es que nosotros podamos predicar el Evangelio. Entonces la Biblia nos enseña que el calzado o las sandalias, ¿verdad? Es muy diferente el término sandalias a chanclas. ¿Cuántos entendemos esto? ¿Verdad? Chanclas te las compras en el mercado, ¿verdad? Pero las sandalias, ¿verdad? Te cuestan más caras, están mejor hechas, tienen un grosor mayor, ¿verdad? Pero las chanclas, esas cualquiera las use. No, está hablando aquí acerca de el uniforme del ejército romano. ¿Y qué significan las sandalias, hermano, en la Biblia? Significa los fundamentos y el evangelio de Dios. Eso significa que cuando tú prediques a Cristo, cuando tú prediques la salvación, tú les prediques lo que está escrito en la Biblia. Que tú no prometas cosas que la Biblia no dice. Ejemplo, yo le predico a una persona que tiene problemas matrimoniales, están a punto de divorciarse por su egoísmo, ¿verdad? Por su dureza de corazón, dice Mateo 10 o algo así, ¿verdad? Dice que por qué les permitió Moisés carta de divorcio, por la dureza de sus corazones, porque cada quien decía, no, yo tengo la razón, no, yo la tengo, y entonces no había humildad para poder reconocer que los dos tenían la culpa. Entonces, yo le hablo y le digo, Dios quiere que usted sea salvo, que usted sea salva. Sí, pero es que yo quiero que Dios me ayude a reponer, a restaurar mi matrimonio, que no se vaya mi esposo, que no se vaya mi esposa. Y entonces hay hombres y mujeres que evangelizan que dicen, si usted se entrega a Cristo, Dios le va a solucionar su problema. O Dios le va a sanar. No, mentira. Lo que Cristo quiere es salvar la vida de esa persona. Ya si el Señor quiere restaurar la vida, sanarla, ¿verdad? Y darle, hermano, restauración de su cuerpo, el Señor sabe. Pero primero hay que darle que necesita ser salvo. Ayer me habló una mujer por teléfono, es una hermana de la sierra. Me dice, oiga hermano, estoy aquí en el hospital, ¿verdad? Está una amiga mía y todo. Le digo, ¿es cristiana, hermana? Dice, sí, sí es cristiana. Dice, ¿se la puedo pasar? Pásemela. Se llama Lucía, ¿verdad? Entonces, ya le digo, hola Lucía, ¿cómo estás? Y me dice, bien, aquí estoy, pastor. Bueno, me dice la hermana que tienes un problema de asma, ¿verdad? Pero quiero preguntarte algo, Lucía, antes de orar por ti. ¿Tú eres cristiana? Y de ahí ya fue con... sí. Digo, ¿sí o no? Es que pues ya casi no voy a la iglesia. ¿Diezmas? ¿Oras? ¿Lees tu Biblia? No. Entonces, déjame serte honesto. Yo no sé tu condición. La hermana me está diciendo que casi te estás muriendo, pero déjame decirte tu condición. O sea, no quiero alentarte algo que no estás viviendo. Tú no eres hija de Dios. Tú has sido una mujer infiel, te has apartado del Señor. Y déjame decirte que dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dios habla de una forma, Dios habla de una y de muchas maneras, pero hoy le ha placido hablar por medio del Hijo. Entonces, ya Dios te habló por medio del Hijo, pero tú no has querido ser fiel ni querido buscarlo. Entonces, ¿cuál es la razón de tu situación? Que Dios también llama por medio de la enfermedad para quebrantar la dureza de nuestro corazón. Entonces, no tomes esto como, ay, me voy a morir, ya dijeron los... No, es quizá Dios llamándote para que tú te arrepientas de tus pecados, de tu infidelidad, de tu desobediencia y que tú te reconcilies hoy con el Señor. Y yo te puedo ayudar a reconciliarte con Dios. Yo te voy a decir cómo, pero la pregunta es, ¿quieres o no? No, sí, sí quiero. Ok, entonces vas a repetir. Y ya le dice que se reconciliara con Dios. Le digo, entonces tú ya te reconciliaste, eres nuevamente hija de Dios. Has hecho lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, visualizándote, tú te entregas a Cristo, te da tu acta de nacimiento, ya no eres hijo del diablo, sino eres
hijo de Dios. Y entonces ahora déjame orar por sanidad por ti. Y comienza a declarar sobre tu cuerpo. Tú ya te arrepentiste, ya le pediste perdón a Dios. Ya le pidió perdón por sus pecados de idolatría, por sus pecados de inmoralidad sexual y sus pecados de carácter. Entonces, tú eres hija de Dios. Entonces, vamos a estar orando por ti, vamos a estar pidiendo que Dios te dé la restauración de tu alma, de tu cuerpo, pero tienes que entender que necesitas ser salva para poder recibir las bendiciones de parte de Dios. ¿Sí me explico? Tú le tienes que enseñar a la gente que necesita ser salva. No le prometas riquezas, que Dios les va a arreglar su matrimonio, que van a sanar y que su hijo no se va a morir porque tiene leucemia. No, tenemos que predicarles, hermano. ¿Se oye duro? Sí, pero no dice la Biblia, mejor es que entres al reino de Dios manco, cojo, ciego, que con todo tu cuerpo y te vayas al infierno. ¿Sí me explico? Entonces decir, si el Señor se quiso llevar a tu familiar, bueno, pero fue salvo y simple y sencillamente ha partido a la presencia del Señor. ¿No dice así el libro de Corintios? Estar presentes en el cuerpo, ausentes en el cuerpo, es estar presentes con el Señor. Entonces, por eso nosotros tenemos que predicar un evangelio que les hable la verdad, que les haga ver su condición, pero que también les dé la oportunidad de venir y arrepentirse y ser salvos. Entonces, por eso las sandalias significan eso, los fundamentos, que cuando yo voy caminando, yo les predico la verdad a la persona. No solamente les predico la verdad, comienzan a ver mi testimonio. ¿Qué implica este testimonio? Mi comportamiento, mis actitudes, mis palabras, todo lo que yo hago. Entonces no puedo decir que soy cristiano, hermano, y que todavía ande en el bailongo, ¿verdad? Y en la borrachera. No, o sea, eso no es tener las sandalias del evangelio, que yo voy predicando el evangelio. Porque la gente nos va a creer más por lo que ve, por lo que oye, que por lo que nosotros podamos hablarles o decirles. ¿Sí me explico? Porque no debe haber, hermano, incoherencia entre nuestras palabras y nuestro testimonio. Entonces, eso significan las sandalias, predicar el evangelio, actitud, acciones. Ahora, ¿qué sucedía cuando el soldado romano iba a ir a la batalla? Daban el grito para que comenzaran a prepararse para la formación. Y entonces, hermano, se ponían toda la armadura, sus sandalias bien puestas, y entonces hacían una fila y había un soldado que se encargaba de pasar, hermano, y de supervisar para ver cómo estaba, si estaba bien acomodado todo el uniforme, porque en una batalla, si alguien se había descuidado en su uniforme, podían matarlo. Es como que fuera un soldado a la guerra, hermano, sin casco o sin chaleco blindado. O sea, lo más seguro es que lo van a matar. Entonces, por eso el encargado se aseguraba de que todos estuvieran no solamente bien formados, sino con el uniforme bien puesto. Una vez que se habían puesto el uniforme, entonces todos a una gritaban, integritas, 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 que significaba, estoy listo, estoy completo, soy un arma de guerra, soy un arma mortal, nadie podrá vencerme. Eso significaba la palabra integritas. Entonces, el soldado romano no solamente ganaba la batalla porque estaba bien equipado y bien preparado, sino por la mentalidad. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué mentalidad tienes ante el diablo? Cuando el diablo viene y te ataca, ¿qué, hermano? ¿Te rindes? ¿Te espantas? ¿Te pones a llorar? ¿Comienzas a declarar tu caída? ¿No dice el libro de Job, lo que temí, eso me sobrevino? Entonces, cuando a mí alguien me dice, hermano, cuando llegó, me acuerdo cuando me dijo mi hermana, a lo mejor tu esposa se puede morir por el estado de los estudios y todo, porque tenía la tendencia de sangrar todos sus órganos dentro de su cuerpo. Y entonces yo me acuerdo que me paré y dije, yo te quito toda autoridad sobre la vida de mi esposa. Porque, hermano, en la línea generacional mía hay muchos viudos y muchas viudas. Y entonces le dije, te quito toda autoridad, todo derecho legal sobre la vida de Elsie. Todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad que la quiere matar, te someto de pies y de manos. Cierro tu boca mentirosa. Neutralizo toda acción que estés haciendo contra la vida de ella. No tienes permiso de tocarla. Y fue una lucha, hermano.
Pero imagínate si me pasa esto, no, se va a morir, oye, es que yo sí te quiero mucho y antes de que te vayas, yo quiero que tú sepas. Imagínate, hermano, hay que pelear. Somos soldados. Entonces, nos habla acerca de tener bien puestas las chanclas. Bien puestas las chanclas. Porque cuando nosotros hacemos eso, hermano, entonces el enemigo sabe que no va a poder pasar. Dice, en el caso de los soldados romanos, generalmente llevaban puestas las sandalias con suelas de cuero grueso y correas que se amarraban alrededor de los tobillos. Estas facilitaban el movimiento rápido y la agilidad, además de proteger sus pies. El ejército usaba una sandalia llamada caligae. Se sujetaban bien al pie, la suela iba reforzada con clavos de hierro y con cobre. Entonces eran armas mortales, hermano, en las manos del ejército romano. Eran hombres que un soldado romano, solamente uno podía enfrentar a otros 8 y vencerlos con facilidad. Imagínate la capacidad de esos tipos. Por eso no sé si no te da coraje cuando ves a los policías mexicanos, hermano, que son como 5 y no lo pueden tumbar al piso. Dices, pues ¿qué clase de soldados tenemos, hombre? O sea, un soldado, hermano, entiende su posición y entiende la autoridad que tiene. Yo me acuerdo que tenía un grupo de adolescentes en una iglesia que trabajaba y tenía 2 asistentes. Uno de esos asistentes era un mayor del ejército. Y me acuerdo que se me rompió, hermano, se me fisuró la muñeca una vez. Y luego para acabarla era 12 de diciembre. Ya ves que pues, no hay doctores, todo descansa por la guadalupana. Entonces, nada de doctores. Entonces, le llamé, ¿verdad?, al mayor y no estaba, había ido de partida. Pero le llamé yo tenía una reunión familiar allí en la unidad militar y era una capitán la dueña de la casa. Entonces le hablé y era enfermera. Ya, me puso ahí algo, me inyectó para el otro día. Y el mayor llegaba ese día en la noche. Entonces al otro día llegó y me dice, véngase hermano, véngase pastor. Y me acuerdo que llegamos, hermano, y ya iba a estacionar su carro y me dijo, espéreme, allá hermano. Pero es ahí cuando no obedeces las órdenes. Me dijo, espéreme afuera. Entonces yo iba bien campante, ¿verdad? Y ahí voy. Cuando veo, hermano, se me atraviesa el soldado con su rifle. O sea, no me dijo nada, solamente entendí, no pasas sobre mi cadáver. Y entonces llega el mayor y dice, viene conmigo. Y entonces nos abre paso. O sea, un soldado no se raja. Dile que está a tu lado. Un soldado, dile, no se raja, no anda chillando. Y si necesita ayuda, va por otro soldado para que le ayude. ¿Sí me explico? Pero un soldado no se raja, hermano. Un soldado sobre mi cadáver, ¿verdad? Un soldado, yo así cuando el diablo me ha pegado duro, hermano, ya la última vez con mi dedo le digo, o te mueres tú o me muero yo. O le da gangrena a tu dedo, le da gangrena al mío, pero de que no te voy a dejar pasar, no te voy a dejar pasar. Y cada vez que iba a las curaciones, le decía al hermano, oramos. Y el hermano también, qué bendición que sea cristiano. Dice, Padre, y comienza a orar y a orar y a orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hermano, somos soldados. Hay que tener bien puestas las sandalias, las botas, para que nosotros podamos predicar el evangelio. Entonces, yo voy a mencionar algunos tipos de sandalias que se mencionan a través de la Biblia, para que usted sepa qué tipo de sandalia tiene. A lo mejor usted piensa que tiene las sandalias del soldado de Jesucristo, pero a lo mejor no. Vamos a ver la primera sandalia, las sandalias egipcias. Las sandalias egipcias eran la última moda, hermano, ¿verdad? Cuando le dicen a alguien, ¿cómo se llaman esas chanclas para descansar? ¿Crocs qué? Crocs, ¿verdad? Entonces cuando alguien le dice, ay, tengo mis chanclas, ¿verdad? Una vez fuimos a un retiro de pastores, ¿verdad? Y ahí salen las pastoras, porque pastores no, las pastoras, ¿verdad? Y entre ellas, ay, ¿dónde compraste tus chanclas? No, pues son Crocs. No, no son Crocs. Las mías sí son Crocs. Mira el dibujito. Entonces, a veces, hermano, cuando vemos en Egipto, pues la última moda, hermano, en chanclas, en todo. Pero ¿qué eran las chanclas de Egipto? Dice Éxodo 3:4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí. ¿Qué le dijo?
quítate la última muda que traes en los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra, ¿qué? Santa. Entonces la Biblia dice que el evangelio que Moisés predicaba no era el evangelio del Dios Todopoderoso. Él predicaba el evangelio de, hermano, Faraón. Y Faraón, dice la Biblia, que consultaba a Dios y consultaba a Janes y Jambres, los hechiceros de la corte. Entonces nosotros vemos cómo el evangelio que Moisés predicaba era un evangelio contaminado. Un evangelio que, hermano, no le agradaba a Dios en ningún momento. Para Moisés había dos tipos de fuentes de información, la del diablo y la de Dios. Pero ¿qué dijo Dios, hermano, sobre los hechiceros, los brujos? Dice el libro de Levítico 19:31, no os volváis a los medium, ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor, ¿qué? Vuestro Dios. Entonces dice la Biblia que en Egipto tenían la costumbre de consultar todavía a los hechiceros. Por eso Israel, cuando salió, hermano, a muchos les costó mucho trabajo porque todavía consultaban esas fuentes. Aquí un tiempo tuvimos hermanos que consultaban, hermano, a Walter Mercado, consultaban a la, ¿cómo se llamaba esa que salía en el Canal 2, en el de las estrellas? Se me olvidó. ¿Cómo? Sí, alguna vez vimos hoy, ¿no? Pero cuentonones, hermano. El esposo de una de ellas me dijo, hermano, ya no sé qué hacer. Mire los cuentonones de llamadas que hace. Hermano, miles de pesos para consultar. Hay otros hermanos que tenían el gatito ese que, llamando a la suerte, la tortuga, las manzanas. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, ¿qué evangelio tienes? Los que tienen negocio, ya pusiste tus ajos, ya pusiste tu abejita. Hay muchas personas que tienen negocios que vienen a la iglesia y ponen todos esos, hermano, amuletos de buena suerte. ¿Qué traes? A ver, voltea a ver con tu hermano si no trae el hilito rojo, ¿verdad? El diente ¿de qué? De venado, ¿verdad? El ojo de venado, ¿verdad? La patita de conejo. O sea, hay un evangelio, hermano, hay cristianos que todavía practican esas cosas. Pero ¿qué dice? Consultan a los encantadores, a los hechiceros. ¿Qué dice que significa la palabra encantador? Es la palabra hebrea ob, es la 178 en el diccionario Strong. Dice, significa hoyo, evocador de muertos, fosa, el vientre, odre para agua por su semejanza al vientre. En este pasaje se aplica a los ventrílocos que fingían tener comunicación con el mundo invisible. O sea, hablaban como sus muertos, lo que vimos en la enseñanza de los espíritus familiares. O sea, consultaban, pero ese espíritu familiar se sabe toda la historia desde antes de nacer y entonces le dice al brujo, al espíritu que está dentro del brujo, y cuando se oye la voz del familiar. Si habló cosas con ese familiar, le dice lo que hablaron en secreto. Por eso dice la gente, no, si es mi papá, si es mi mamá. ¿Qué tipo de evangelio, hermano, tenemos nosotros? ¿Todavía nos gustan esas cosas? ¿Cuántos se compran todavía su revista de los horóscopos? A ver qué tal me va a ir este mes. Todavía hay gente que se levanta de la cama, ¿verdad? Y ya va a pisar el piso. No, 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 es el pie derecho primero y después es el izquierdo. ¿Cuántos de nosotros? Y lo más terrible es que el evangelio de Faraón era este. Le decía a Moisés, ve tú y haz tus oraciones, tus sacrificios, pero deja aquí a tu familia, a tus hijos. Entonces el evangelio de Faraón a nosotros nos enseña, sálvate tú. ¿Para qué quieres que tu hijo sea salvo, hombre? Déjalo allá, algún día él será tocado y entonces hay muchas familias, ¿verdad?, que dicen, pues sí, Dios sabrá. No, hay que pelear por los que no son salvos, el papá, la mamá, el hermano, la hermana, los hijos, las hijas, los padres. Hay que pelear por ellos, porque Faraón tiene una voz de convencimiento donde dice, no, no pidas por los tuyos, por los que faltan por ser cristianos. Ese es el primer evangelio, ¿verdad? Las sandalias de Egipto. Valoremos cómo está nuestra familia, nuestra casa, si no estamos consultando todavía ese tipo de cosas, si no estamos colgándonos cosas para la suerte.
Entonces, por eso nosotros necesitamos saber cuál es la condición de nuestra casa. Dos, las sandalias viejas o las sandalias remendadas. Estas sandalias, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando Josué comienza a tomar, libro de Josué capítulo 1 en adelante, comienza a conquistar la tierra prometida, el primer país o el primer reino que conquistó fue Jericó. Pero el segundo reino, cuando Dios los mandó, dice la Biblia que esos hombres crearon un plan para engañar a Josué y que no los exterminara, porque el mandato era exterminarlos, dales cuello a todos, pequeños y grandes, viejos y jóvenes. Y dice que ellos, hermano, hicieron un plan para engañarlo y Josué cayó en ese engaño. Dice, ¿qué es lo que pasó? Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y qué, y remendados. Y sandalias gastadas y remendadas qué, en sus pies. Y vestidos viejos sobre sí, todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado, dice la versión 60, mojoso. Entonces dice la Biblia que los engañaron. Dice que los engañaron y estos le creyeron. ¿Te ha llegado alguna vez una persona contándote una historia que hasta te pones a llorar, hermano, y dices, no, sí, lo tengo que ayudar? Pobrecito. Y cuando menos te das cuenta, puras mentiras. Esto le pasó a Josué. Ahora, dice la Biblia que estos hombres, de verdad, eran llamados los heveos. ¿Qué significa la palabra heveo? Lugar para vivir. Es un campamento, una aldea. Pero dice que son lugares muy estrechos, lugares pequeños, lugares acomodados. Es decir, es un evangelio acomodado. Yo voy a la iglesia, pero a mí no me digan que tengo que orar, que tengo que leer, que tengo que santificarme, que tengo que cambiar mi manera de hablar. A mí no me digan que debo de dejar de ir a las fiestas, de andar tomando, quizá medio fumando un poco de marihuana. No, a mí no me digan eso. Sí me gusta la iglesia, me gusta cantar. No, si me preguntan del grupo, mis respetos. La palabra igual, pero a mí no me molesten, por favor. Déjenme tranquilos. Entonces, ahí es donde nosotros hemos enseñado que es gente convencida, pero no gente convertida. Y la gente no tiene que estar convencida, tiene que estar convertida. Tienen que, hermano, verse los frutos del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Y cómo se ve? En sus acciones, en sus palabras, en su actitud hacia los demás. ¿Cuál fue el castigo de estos hombres cuando ya se supo la verdad? Dice la Biblia que los tomaron para dos trabajos, para que ellos surtieran de agua a todo el campamento de Israel y para que lo surtieran de leña. ¿Cuál es la ironía de todo esto? Que les llevaban agua, pero ellos no podían beber esa agua. Vienen a la iglesia, se les predica, pero no son capaces de beber el agua para alimentarse, para hidratarse, para poderse fortalecer, para limpiarse. ¿Qué hace el agua? Limpia. Y dice que llevaban leño, pero no tenían altar, no podían ofrecer sacrificios. Y así hay muchos cristianos, salud. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, pero solamente vienen a aplacar su conciencia, que solamente vienen para que a ver si se les quita un poco su carga por todos los pecados que practican. Este es el evangelio de la sandalia desgastada o la sandalia rota. Esos cristianos que les gusta vivir en la iglesia, pero también les gusta vivir en el mundo y practicar las cosas del mundo. Esas personas que, ¿verdad?, tienen aquí agua, escuchan la predicación, pero no la entienden, no la quieren poner por obra. Pero cuando se trata de pedirle a Dios, sí quieren que Dios les dé todo, ¿verdad? Que Dios les responda, que Dios los bendiga, pero no quieren obedecer a Dios. Y hay tiempo de alabanza, de adoración, pero ellos no pueden ofrecerle sacrificios a Dios porque
porque su corazón está endurecido o están pensando en otra cosa, están, ¿verdad?, en la predicación o en la alabanza, pero están volteando a ver a todos, ¿sí? Están orando y volteando a ver a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden ofrecer sacrificios para Dios. Y hay muchas iglesias que tienen ese evangelio, ¿verdad?, que cuidan de no mencionar la palabra pecado, arrepentimiento, ¿verdad?, inmoralidad, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Dice, hermanos, que mi esposo está mal. No, hermana, no está mal su esposo. Mire, todos somos humanos. Mire, no hay nadie más que Jesucristo que no tuvo pecados. Y entonces les lambe las llagas, las heridas, como dice que hacen los perros. Dice, hermano, vamos a orar y todo, y solo sea fiel en sus diezmos y ofrendas, eso sí. Imagínate, pastores vendidos. Entonces, por eso nosotros no tenemos que predicar un evangelio de acomodamiento, ¿verdad? Si yo veo que estás mal, que le contestas a tu marido, mi trabajo es: a ver, hijita, ven para acá. A ver, hijito, ven para acá. O sea, si tu esposa te está contestando, quizá tú estés provocando. Porque una acción, ¿qué va a hacer? Va a provocar una reacción. O sea, no le toca a uno, le toca a los dos. Pero no pegarles, sino preguntar qué está pasando. O sea, porque así como es su hogar ahorita, también va a ser el hogar de sus hijos y de sus nietos y de sus bisnietos. Ese es mi trabajo. No juzgar, pero no quedarme callado ni tolerar, ni apapachar el pecado de nadie. Entonces, por eso nos damos cuenta que ese era, ¿verdad?, un tercer tipo de sandalias. 4, la sandalia quitada, ¿verdad? ¿Perdón? Por eso, la sandalia quitada. Oh, la sandalia quitada. Entonces, ¿verdad? Hay quien nomás andan con una chancla. Voltea a ver con el que está a tu lado, si vino con las dos, o vas con una, ¿verdad? Anda chancleando. Entonces, dice Ruth 4:8, y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era este. Uno se quitaba la sandalia y se le daba al otro, y esta era la manera de confirmar que en Israel. El pariente más cercano dijo a vos: cómprala para ti, y se quitó, ¿qué dice? La chancla. Deuteronomio 25:9, desde ahí venía esta ley. Entonces su cuñada vendrá él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara, y ella declarará: así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de ¿quién? De su hermano. ¿Qué está hablando esto? Cuando una mujer quedaba viuda, entonces el pariente más cercano tenía derecho a pedir a la viuda para que fuera su esposa. Entonces iba con los ancianos y decía: miren, soy el pariente más cercano a ella, la costumbre es esta, la ley, entonces yo quiero tomarla como esposa. Y le decían: ok, está bien, pero ya sabes cuál es el principio. Se quitaba la chancla, se los daba como testimonio de que él se quería ser responsable de esa mujer y de sus hijos. Aquí habla de Ruth, dice la Biblia que fue guiada por su suegra Noemí y por Dios para que fuera con Booz, que era, ¿verdad?, el pariente que le dio trabajo, porque ellas venían, ¿verdad?, de Moab. Se había muerto el esposo de Noemí, el esposo de Ruth, y habían quedado viudas las dos. Y entonces dice la Biblia que llegaron, y dice que no tuvieron, ¿verdad?, mucha suerte en Moab. Moab era como los Estados Unidos hoy, todos se querían ir a Moab. Pero dice la Biblia que vino, hermano, tiempos de sequía, de escasez. Y cuando llegó Noemí, ¿verdad? Como muchos, no, voy a ganar hartos dólares, ¿verdad? Y cuando venga voy a traerte una camioneta vieja, le voy a poner su negocio. Y así, ¿verdad? Entonces llegaron y pues avergonzadas. Y dice que todos veían: mira, la pobre Ruth quedó viuda, sin protección, sin hijos, sin esposo. Y todos se lamentaban. Entonces dice que la costumbre, lo enseñamos creo que hace 8 días, el día de los diezmos, de las primicias, que la tercera cosa que hacen los judíos con su dinero es ayudar a los pobres, el rebusco. Entonces no cosechaban toda la tierra ni los árboles, sino que dejaban una parte. Tampoco dejaban las manzanas podridas y hechas a perder, no. Buena manzana, buena pera, buena de lo que había. Y ya los pobres entraban y podían agarrar y se podían sustentar con eso, ya sea que lo comieran o que lo vendieran. Era una ley.
Entonces ella entró al campo de Booz y entonces se dio cuenta, ¿verdad? Booz dijo, ¿quién es esa mujer? Y sus siervos le dijeron, es la nuera de Noemí que quedó viuda también con él. Y entonces dijo, déjenla que tome, no la molesten si está tomando, ¿verdad? Del rebusco. Y total pasó, se tuvieron confianza, comenzaron a platicar y dice la Biblia que entonces Noemí dijo, hoy están en el campo, ¿verdad? Recogiendo cosecha y se quedaban todos. Dice entonces, por la noche, ya que se duerman todos, ve a su tienda y te acuestas a sus pies. Entonces dice que llegó, ¿verdad? Ruth y entonces dice que vos sintió, ¿verdad? No tenía ligero el sueño, sino dice que y ella la vio y le dijo, ¿qué haces aquí? Le dijo, es que, pues, yo necesito, vamos, te lo voy a parafrasear, ¿verdad? Es que yo quiero casarme, tener esposo y tú eres el familiar más cercano. Y él le dice, bendita seas de Jehová porque no escogiste a un joven sino a un anciano, y era un anciano. Bueno, yo creo que había de haber estado de buen ver, ¿verdad? Entonces, de esos ancianos bien, con su corte de cabello bien definido, ¿verdad? Sí. Algo parecido al hermano Carlos. Entonces, entonces ahí es donde, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Es que yo no soy el familiar más cercano, hay otro. Y entonces dice, pero no te preocupes, yo voy a hablar con él. Y le dijo, oye, mira, la situación está así, ella es viuda, tú eres el familiar más cercano, entonces yo quiero saber si tú la quieres o no la quieres. Y el cuate dice que dijo, no, sabes que a mí no me interesa. Si quieres, pide tú que sea tu esposa, pero yo no. O sea, como con desprecio. Entonces, ¿de qué nos habla este capítulo o este tipo de sandalia? La sandalia quitada. De cristianos irresponsables, hermano. ¿Has oído la frase muy común, candilito de la calle, oscuridad de su casa? O sea, no obedece el principio de Dios. ¿Quién es tu primera iglesia? Tu casa. ¿A quién es a quien tú debes ayudar antes que a todas las demás personas? A tu casa. ¿Dónde cuando cobras tu sueldo, dónde debes llevar primero la despensa? A tu casa. No con tu mamá, no con el tío, con el hermano, con el necesitado. Porque hay muchas mujeres y muchos hijos amargados porque dicen, es que mi papá no paga el teléfono, seguido nos los cortan, el agua, la luz. Como uno que me dice, es que no tengo dinero para ir a la iglesia. Y le digo, yo sé tu problema y tú lo sabes. O sea, ¿cómo no vas a tener para llegar a la iglesia? Y sí le dije, ¿cuánto te chupas cada semana? O sea, porque una cosa es ser honesto y otra cosa es ser mentiroso, ¿sí o no? Entonces, si tienes para emborracharte, ¿cuánto cuesta una chela? Ya, sé que muchos han pasado por afuera del Oxxo y han visto los precios. ¿Cuánto cuesta una chela? Como 50. ¿Se echa una? No. Se echa la caja, el SITS. Entonces ahí cuando dice uno, no, sí tiene, pero no quiere dejar de pecar. Sí tiene, pero no quiere dejar de pecar. Es irresponsable, está con él mismo, con cuidar de su alma. Y si no cuida de su alma, pues ¿qué se espera del alma de su esposa y de su familia? ¿Cómo eres como padre, como madre? ¿Sí suples la necesidad de tus hijos, de tu esposa? Y ahí esa plancha está, hermano, toda destartalada, ya la pegaste hasta con lazo, ¿verdad? Para que planche. No, cómprale una. Cómprale una que le dure, ¿verdad? Que a veces te compras esa de 200 pesos. No, cómprate una de 1500 y vas a ver que te va a durar un chorro. 3, 5 años te va a durar y no vas a estar gastando. Y con la otra, cada rato. Somos responsables con nuestra familia. Por eso dice la Biblia, el que anhela obispado, buena obra, desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es decir, el que se para aquí al frente a predicar, tiene que dar el ejemplo. Tiene que portarse igual aquí al frente que allá afuera.
que en su casa, que en el trabajo, que en la escuela, que con la familia. Pero imagínate aquí predicando y reprendiendo al diablo y llegas ahí con los cuates o a la casa de la familia y el baile, ¿verdad? Y las chelas y a gritar y no, bueno, parece el hermano ahí no sé qué. Ese es el evangelio de pie descalzo, de sandalia. O sea, no está completo el evangelio. No está completo el evangelio. Entonces, como dijo mi abuelita, o somos o no somos. Pero por hipócritas no nos van a tomar los demás. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos entender, las sandalias son los fundamentos de una doctrina sana, bíblica. Entonces, si nosotros andamos, hermano, coqueteándole al mundo y cerrándole el ojito, sí voy, aguas, porque entonces nuestro evangelio no es puro, no es verdadero. Y luego la sandalia de sangre, primer libro de Reyes 2, versículo 5. También sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los dos comandantes de los ejércitos de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter. Joab era el capitán del ejército, o más bien el general del ejército de David. Aparte era su primo, eran primos hermanos, hermano. Dice, a los cuales, ¿qué les hizo? Los mató. También derramó sangre de guerra en tiempo de paz. O sea, era un hombre violento. Dice, y puso sangre de guerra en el cinturón que lo ceñía y en las sandalias que tenía, ¿qué? En sus pies. O sea, sus chanclas o sus sandalias eran sandalias de sangre. Dice la Biblia que cuando conquistaron, ¿verdad? Ya se hizo rey, pero dice la Biblia que el general del ejército del rey Saúl era un hombre llamado Abner. Dice que este tipo era, hermano, un super guerrero. Por eso el Saúl no lo podían vencer, los filisteos. Entonces era un guerrero, no, hermano. El tipo era usado tremendamente por Dios. Pero dice la Biblia que cuando falleció Saúl, hasta el último momento fue fiel, hasta el último momento se puso la camiseta. Llegó con David y no le habló mal de Saúl. Y el chorro de cosas que vio del Saúl, pero no le habló mal de Saúl. Y entonces dice que llegó y le dijo, oye David, pues reconozco que Dios te ha puesto como rey. Y tú sabes que mientras estuve del otro bando, me debían a ese bando. Mi fidelidad, mi lealtad la debía a ese hombre. No es que yo te quisiera hacer mal. Entonces yo no quiero que entre nosotros haya eso que nos separe. Y le dijo David, no, yo te conozco. Le dijo, es más, pasa al ejército mío y vas a ser uno de los generales. Entonces al Joab le dio envidia. ¿Cómo es posible, David? ¿Estás loco? No, tú sabes toda la historia. Entonces dice la escritura que le dijo, va a estar con nosotros. Pelearon algunas batallas, pero seguía ahí con la incomodidad. Y le dijo, ve, Abner te va a esperar en tal lugar y ahí vas a estar. Pero ya traía la espinita de quererlo matar. Entonces dice que llegó, ponte de pie, por favor. Dice que llegó, saludaron, se abrazaron. Dice que se iban a abrazar y él traía, por eso dice que en su cinturón dice que ahí se llenó de sangre. Porque dice que llegaron, se abrazaron, pero él sacó y dice que lo mató. O sea, fue traicionero el cuate. Entonces, esto nos habla a nosotros de gente que usa sus manos para derramar sangre. Este versículo nos habla acerca de gente violenta. Pregúntale a que está a tu lado. ¿Qué tal andamos con la violencia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Yo me acuerdo de una mujer que se llamaba, se me olvidó su nombre. Vinieron aquí un tiempo, se fueron. De esas veces que la gente no quiere tener autoridad ni cobertura sobre ellos. Y pobres, les fue horrible. Entonces me llama el hermano, por favor, venga a ayudarme porque mi esposa salió de sí. Y hermanos oían cómo se azotaban los trastes, los vidrios. Y llegué, tú la veías, hermano, un dulce la hermana. Dulce, apacible. Pero cuando llegué, hermano, estaba hecho un demonio. Ya estaban todos los muebles en el piso, hermano, la vitrina. No, un desastre.
ella tenía un problema de violencia. Lo peor de todo es que fue una mujer irresponsable por irse con su mamá. Le pidió a la amiga, a la vecina, dale de comer a mi esposo, por favor. Mira, es que yo voy con mi mamá. Y ella se le había dicho, ya, córtate ese un cordón umbilical, hombre, ¿qué tienes que estar ahí haciendo en la casa de tu mamá? Y luego ahí toman, fuman, bailan, son impíos. O sea, ¿qué necedad la tuya? Vela a ver cada mes. Si está enferma, sí, cuídala. Pero ¿por qué esa obsesión de querer estar en la casa de la impiedad? Total, la amiga le dijo, órale, pues yo le doy de comer todos los días. Acabaron juntos, hermano. Llegó la bien jovencita, hermano, tendrían yo creo como sus 27 años. Llegó y los vio. No pensó en otra cosa que agarró el cuchillo. Se degolló delante de ellos. Pero todo empezó con la violencia. ¿Cómo respondemos? ¿Todavía golpeas a los tuyos? ¿Todavía azotas la puerta? ¿Todavía pataleas cuando no quieren hacer lo que tú quieras? Porque mira, hermano, para poder discutir, hasta para poder discutir, tenemos que ser maduros. Porque si tú eres de las personas que, o sea, te están confrontando y sabes que no tienes la razón y todavía, hermano, perdóname la expresión, te das la vuelta y te largas, tienes un problema de madurez. O sea, debe haber un trato correcto. Sí, mira, yo a mi esposa siempre le he dicho, mira, o sea, a mí no te atrevas a darte la vuelta e irte. Porque, o sea, eso no es ni de cristianos ni de gente madura. Entonces, si no estás en el ánimo, dime, podríamos hablar al rato, pero no me hagas esa grosería porque nunca le he tolerado a nadie que me haga eso. Ni yo te lo voy a hacer, yo voy a cuidar mis actitudes. Porque para discutir también tenemos que madurar. O sea, como que me voy, hermanos, y ahí lo dejo hablando, la dejo hablando. O que me quedo en la sala para no estar con él o con ella. O dile a tu madre que necesito esto. Ah, dile a tu padre que está en tal parte. ¿Qué es eso? Eso es violencia familiar, hermano. Y los hijos ven y viven angustiados. Y dicen, Dios mío, ¿y si se irán a separar o no? O sea, los hijos nos conocen tanto que dicen, y luego me van a dejar con la abuela, que pues no, hombre, la abuela. No, en serio, hermano, porque hay abuelos bien impíos, abuelas impías. No, ¿qué va a hacer? Y están angustiados los niños, las niñas. Dice que este hombre cometió violencia, manos de sangre. Pero Proverbios capítulo 6, versículo 17 al 19, solo te doy la cita. Dice la Biblia que el Señor dijo, 6 cosas aborrece Jehová y aún la séptima aborrece su alma. Dice, hermano, la tercera dice, las manos que derraman sangre inocente. ¿Y cómo es derramar sangre inocente? Número 1, asesinar a una persona. 2, cuando un hombre obliga a una mujer a abortar. Hermano, es ahí cuando nosotros derramamos sangre inocente. O cuando una mujer dice es que yo no lo quiero, me gusta darle vuela a la hilacha y hay costumbre que ya abortan a cada rato. Yo atendí un caso de una mujer que venía de Zacatecas, 8 abortos y no quería dejar de darle vuelo a la hilacha. Cuando alguien aborta porque tu cuerpo no pudo retener al bebé es otra cosa. Pero cuando tú vas y pagas para que te lo saquen, eso es derramar sangre inocente y cuidado. Porque cuando seguimos leyendo el 2 Reyes 3:29 en adelante, dice, ¿verdad? Te lo leo, dice, caiga su sangre sobre su cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre y nunca falte en casa de Joab quien padezca flujo, que no falte leproso, siempre gente con bastón, con báculo, y gente que iba a morir espada, ¿verdad? Y que va a carecer, o sea, miserables en la miseria. Entonces, por eso esa gente que obliga a abortar a la novia, por eso hijitas solteras, o sea, si a ti te piden la prueba de amor, o sea, la prueba de amor no es que tengas sexo con ellos.
sea, la prueba de amor es que vaya a tu casa, te pida como debe de ser, establezca fecha de casamiento y órale, vámonos a hacer las cosas bien. Que luego así hay jovencitas que uno tras otro hijo, ¿verdad? Entonces había una hermana que decía, no hermano, ya quiero que hable con ella, y pues ya hablé tantas veces y no entiende, anda de loca, fíjate la mamá diciendo, anda de loca, de ofrecida. Y ella sufre el momento, ella disfruta el momento y yo sufro el momento. Entonces debemos tener cuidado. O sea, porque si no luego, o sea que la niña no quería ser mamá y tuvo que ir a abortar o la están obligando a abortar. 3, ¿cómo más se derrama sangre? Cuando violas a una persona, ¿verdad? La engañas y la abandonas. Yo tengo un amigo que es pastor que nunca ha podido tener hijos. Y yo le dije, pero ¿cuál es el problema y todo? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que en mi caso es un juicio de parte de Dios. Porque yo fui soldado y en cada lugar que me mandaban tenía mujeres. Y a varias las dejé embarazadas y no me quise hacer cargo de los niños. Y me rogaban y me suplicaban. Pero como yo no quería tener hijos, yo las abandoné. Entonces, alguien que viola, que engaña a las jovencitas, hermano, está derramando sangre inocente. ¿Por qué? Porque cuando se mete el miembro del hombre a la vagina de la mujer, se rompe el himen y entonces hay un pequeño sangrado o en otros casos abundante sangrado. Entonces está derramando sangre porque le está engañando. Sabía que no se quería casar con ella, no la quería y entonces, ¿verdad? Él derramó sangre inocente. Entonces, hermanas, yo a las que son madres solteras le digo, me decía una, no, yo demorar para que pues, me siga dando el gasto, porque a veces como que quiero como que no me lo quiere dar. ¿Verdad? Y le digo, ¿y por qué esperas de él? Ponte a chambear, ponte a hacer, o sea, sé tú la que saque los gastos. No, es que él me dijo que se va a casar conmigo. ¿Cuánto tiempo tiene que lo conoces? No, pues andamos desde el bachiller, ¿verdad? Ya mi hijo tiene 8 años y digo, te está engañando, hombre. O sea, ¿qué cabeza cabe que ya pasaron 8 años, luego tiempo de prepa, pues, ¿dónde está? O sea, te está engañando, te está viendo la cara, ¿para qué te engañas? Derraman sangre. Y los falsos testigos, cuando tú eres falso testigo de alguien, te prestas. Que dices, órale, ve, no, tienes que decir esto y esto a mi favor, ¿verdad? Y tienes que decir que sí, que así pasó. Cuando alguien se presta para ser falso testigo, hermano, está derramando sangre. Y hay consecuencias y hay juicio de parte de Dios. Por eso, hermano, si hiciste las cosas, si te toca tambo, tambo, hermano. ¿Verdad? Pero no estés poniendo falsos testigos. Y después está el sin sandalia, ¿verdad? Dice Miqueas 1:8, por eso me lamentaré y gemiré, andaré descalzo ¿qué? Y desnudo, daré aullidos como los chacales y lamentos por lo que, por los avestruces. Entonces, la Biblia nos habla a nosotros, ¿verdad?, acerca de que las únicas personas que no tenían sandalias en aquel tiempo eran los esclavos. Di conmigo fuerte, esclavos. Esclavos. Eran los únicos que no usaban sandalias. Entonces estamos hablando de un evangelio de esclavitud. ¿Qué puede ser la esclavitud en un cristiano? Solo te doy la cita. Proverbios capítulo 6, versículo 28. Dice la Biblia, ¿acaso andará un hombre con los pies descalzos caminando sobre el carbón encendido y no se quemará? Se va a quemar. ¿Acaso un hombre tomará fuego con sus manos, lo meterá en su seno y no se quemará? Claro que se quema. Entonces hay gente que está atrapada por los pecados sexuales. Fornicación, adulterio, pornografía, pornofonía, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. Y nosotros vemos personajes en la escritura que fueron esclavos del fuego. Sansón, David, Salomón, fueron esclavos de los pecados, hermanos, sexuales. Y luego vemos a un hijo pródigo, Lucas capítulo 15, donde nos habla, ¿verdad?, que igual, o sea, estaba esclavizado por la desobediencia, la falta de sujeción a su padre. Por eso este evangelio nos habla acerca de gente que no quiere
tener cobertura, no quiere tener una iglesia, no quiere tener un pastor y anda haciendo lo que él quiere, lo que él se imagina, piensa o siente. Y cuando le hablan de decir, tienes que tener cobertura sobre ti, tienes que tener pastor, se airan, hermano. ¿Y yo por qué tengo que decirle mis cosas? Y hasta amenazan a la familia. Y cuidado, y le dicen al pastor lo que está pasando en esta casa. Sí, papito, no, no, no. Esa gente sufre, hermano. Sufre porque tienen una cobertura que los está dañando. Viven espantados, atemorizados, llenos de injusticias. Pero si le dijeran al papá de la casa espiritual, entonces el papá decía, a ver, hijito, ¿qué pasó? ¿Cuándo te he tratado así? ¿Cuándo te he hablado así? ¿Cuándo te he ofendido así? Estás atendiendo mal a tu casa. Y hay un juicio, porque no solamente son tu familia, son el templo del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice, ay de aquel que atente contra el templo del Espíritu de Dios. Entonces, no tenemos permiso de maltratar a nuestras mujeres, aunque sean así, hermano, ni de juzgarlas. ¿No dice Pedro que tratemos a la mujer como vaso, ¿qué? Frágil. Porque dice, por esta razón, muchas de tus oraciones son estorbadas. Es decir, tratas mal a tu familia, a tu mujer, a tus hijos, le oras a Dios y no hay respuesta. ¿Por qué? Por cómo los tratas. Y te va mal en el negocio, en el trabajo, y dices, no, es que me tienen envidia, no, es que ya nomás te falta, sí, es que soy mejor que todos ellos, ¿verdad? Y como yo no hay otro, ¿verdad? Y por eso me tienen envidia y me quieren sacar. No, a lo mejor no estás haciendo las cosas bien en tu casa. Eres una persona insujeta, que no lidias con la autoridad. Y el principio de autoridad es muy importante. Es sano tener autoridad sobre uno y que nos pidan cuentas de lo que estamos haciendo, para que si estamos desviándonos, nos corrijan el camino y podamos estar listos para el día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, por eso necesitamos ser o tener un evangelio con todo lo que requiere la Escritura. Y la última, las sandalias de tejón. Dice el libro de Éxodo 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste, ¿qué? Mía. ¿Qué dejó? Que la cubriera, que la gobernara. Y te vestí de bordado, ¿y qué más? Y te calcé de ¿qué? De tejón. Te ceñí de lino y te cubrí, ¿qué dice? De seda. Entonces imagínate, hermano, la ropa bordada es cara. Dice que el tejón, hermano, era una piel muy buena, ¿verdad? Muy cara. Y dice que aparte de lino, ¿verdad? De seda. Esas guayaberas de lino, hermano, preciosas. Hay un hermano allá en el norte, en el sur, ¿verdad? Ese fue mi amigo en la escuela bíblica. Él estaba ahí trabajando en ese tiempo. Y me habla de las guayaberas de lino, hermano, bien caras esas. Entonces está hablando de las sandalias de tejón. Entonces cuando nosotros vemos para qué se utilizaba, hermano, el tejón, dice, en el libro de Éxodo y de Números, la Biblia nos enseña que la piel de tejón se usaba, uno, para cubrir el tabernáculo de Moisés. ¿Te acuerdas del tabernáculo? Forma, hermano, rectangular. Dice que cuando entrabas, dice que ahí se encontraba el altar del incienso, donde ofrecían los sacrificios. A un lado se encontraba, ¿verdad?, la fuente de agua donde se lavaban los sacerdotes las manos y los pies. Dice que por dentro estaba cubierta de espejos y dice que se miraban, ¿verdad?, para ver, que se analizaran. ¿Estás listo para ofrecer sacrificios o eres un hipócrita y llevas doble vida? Entonces tenían que pedir perdón si estaban, ¿verdad?, viviendo mal. Y después estaba la parte llamada el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Eran dos compartimientos donde ahí ya no podía entrar la gente común y corriente, sino solo los sacerdotes en el lugar santo. Y después en el lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una vez al año. Bueno, esa parte del lugar santo y santísimo estaba cubierta con pieles de tejón. Eso era lo que estaba cubriendo. Por eso dice
para cubrir el tabernáculo de Moisés. Y cuando se movían del lugar, cuando la nube, ¿verdad?, dice que los dirigía y se movía la nube, había que empezar a levantar todo para seguir a la nube. Dice, cuando se movía el lugar, con esta piel cubrían los muebles del tabernáculo. Entonces nos está hablando acerca de un evangelio donde tenemos que tener una cobertura o un pastor sobre nuestras vidas. Tú tienes un pastor que soy yo. Yo tengo un pastor que está sobre mí, ¿verdad? Es mi pastor. ¿Quién es mi pastor en mi caso? Mi padre. Nuestro presidente se llama Silvestre de la O, nuestro vicepresidente se llama, ¿verdad?, Julio César Vargas, y así. Mi presidente es el pastor, ¿verdad?, Silvestre de la O, pero no es mi pastor. Mi pastor es el que me alimenta, mi pastor es el que me sana, el que me enseña, el que me instruye. No menosprecio a mi director, pero mi pastor es Patricio de la O Rodríguez. ¿Sí me explico? Los demás son mentores que me enseñan, a quienes también voy y recurro porque son hombres sabios, que en cualquier momento me dan una directriz, pero no vivo sin pastor, no estoy sin pastor, no estoy sin cobertura. Cuando a mí me llaman, ¿verdad? Apenas me llamó el director, me dice, hermano, ¿cómo estás? Quiero saber cómo estás. Mira, nos dividimos, ¿verdad?, las regiones y todo, y tú me tocaste, ¿verdad?, para que yo te esté llamando continuamente y sabiendo cómo estás. Entonces ya le hablé, ¿verdad? Ya van 2 veces que me habla. Entonces rendimos cuentas. Las juntas que tenemos cada 15 días aquí en la región, los pastores, ¿verdad? El hermano Ambrosio, que es nuestro supervisor principal, le rendimos cuentas. Si algo está pasando, si tenemos alguna lucha, alguna situación, vamos con él. No esperamos a que él venga, no. Yo voy con él y yo le digo, hermano, estoy pasando por esto, ayúdeme a orar por esto, por favor. O ¿qué hago en esto, hermano? O tengo una duda, oigan, estoy teniendo una revelación de parte de Dios, pero quiero saber si está bien o no está bien, porque no quiero predicar o enseñar cosas que yo pienso, que me imagino. No, mira, sí, la Biblia dice así, así se sienta la doctrina, y entonces la cobertura es buena. Pero esos cristianos que dicen, a mí me vale, yo para qué le voy a darle cuentas, yo para qué esto, yo para qué aquello. Entonces estamos descubiertos. Y alguien que no tiene padre, el diablo, hermano, viene contra ellos. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona tiene cobertura? Reconoce, pastor. Aquí estamos todos los que hoy estamos aquí y algunos que faltan. Pero no porque tú estés aquí, tú me ves a mí como tu cobertura. A lo mejor me ves como, me gusta cómo predica, ¿no? De vez en cuando tiene una luz y pues, me gusta por eso. O me gusta la alabanza. Pero no me reconoces como pastor. Y la Biblia dice eso, ¿verdad? Dice, preocúpate por el estado de ¿quién? De tus ovejas. No todos los que vienen, por el estado de tus ovejas. ¿Y cómo sé yo quién es mi oveja? Mis ovejas oyen mi voz, ¿qué? Y me siguen. Así de sencillo, para no pelearnos, para no hablar mal unos de otros. Yo sé quién son mis ovejas y quiénes no. Y a las que no son, como quiera, les doy un buen trato, ¿verdad? Si en algún momento me necesitan, ahí estamos también, no hay ningún problema. Pero yo sé quiénes son mis ovejas y quiénes no. Entonces, los que son ovejas que tienen cobertura, entonces comienzan a desarrollar las características del tejón. Solo te las voy a decir, hermano, porque era mucho. Características del tejón. Sus enemigos principales son la serpiente, el oso, el zorro y el león. Y a todos, hermano, no porque está, ¿verdad?, el tejón chiquito, no se arruga y se va y huye, no. Los enfrenta. Digo conmigo, pelea. ¿Fuerte? Pelea. Es la primera característica del tejón. Se planta, pelea. No se da la vuelta ni se echa a correr ante la adversidad. Pelea. Mete los dientes. 40 dientes filosos para poder morder a sus enemigos y los prensa, ¿verdad? Y no crees que les por la pata o por la panza, no. Se va a la yugular, ¿verdad? ¿Para qué? Para que darle sus estate quieto. Entonces, dice que esa es la característica de alguien que calza tejón, ¿verdad? Pelea la buena batalla. No se pone a chillar, ¿verdad? No, pelea la buena batalla. Sabe el poder de 2 o 3 congregados en su nombre, ¿verdad? Sabe el poder, ¿verdad?, de creerle al Señor y que lo que Él declara, eso se cumple. 2, su piel es gruesa y resistente. Es una persona resistente, que aguanta, que no se afloja, que no está ahí quejándose, murmurando. Es que esto, es que aquello, es que no sé qué, es que acá. ¿Verdad?
Si te dieron chile con huevo, cómete el chile con huevo. Si te dieron chile con chorizo, cómete el huevo con chorizo, aunque no te guste, pero nada de estar quejándote, murmurándote. Dile que está a tu lado y más si es gratis, porque aparte de que es gratis, te quejas y empiezas a criticar. 2, 3. Su pelo se utiliza para fabricar pinceles, cepillos. Dice, en el norte de China se hacen mantas. Es útil. O sea, un tejón es útil, no anda dando lata. Es útil. Imagínate que a esta altura, aquí estos hermanos que se andan peleando a cada rato. Sí, oye, ya cuánto tiempo llevan conmigo y todavía andan como niños. Sáquense, vámonos, suerte. Pero no, son fieles. Sí, no, pues la verdad, son fieles los dos. No le sacan, no se arrugan, ¿verdad? Cuando yo no puedo, dice, no, vamos entre los tres, pero no se arrugue, pastor, no le saque. ¿Verdad? Después, tiene olfato y oído muy, ¿qué? Desarrollado. Discernimiento. No, hermano, es que esto y acá, ay. No me estás diciendo la verdad. Mejor habla ahorita, porque después no tienes oportunidad conmigo. El discernimiento es importante. Cuando hay gente que ni siquiera se me acerca ni que me quiere saludar, desde aquí, te anda mal. Hasta huelo a qué huele. El discernimiento. Esa es la gente con cobertura. Recibe luz de parte del Señor. Su visión se adapta a la oscuridad. Como el camello, que aunque son vientos de arena, hermano, puede ver lo que hay en el corazón, puede ver lo que hay en cada palabra que sale de su boca. No, gracias a Dios por tener cobertura, hermano. No somos como cualquiera. Dice, participa en el aseo corporal de su especie. ¿Verdad? Se limpian entre ellos, se hacen favores. Hermano, es gente que trabaja en unidad. Dile que está a tu lado, hay que ser unidos. Por ahí ese teléfono, porque si lo identifico, ya no sale de aquí. Entonces, hermano, hay que tener unidad. ¿No cantábamos ese canto hace muchos años? Unidos, unidos, en su nombre unidos. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta de la importancia de la unidad. Viven en grupo de 2 a 22 de ellos. Es gente sociable. ¿Sí? Pregunta al que está a tu lado, ¿qué tal? ¿Cómo andas en esa área? Que hay unos que todavía ni acabamos de orar y ya están en la puerta, hermanos, saliéndose. ¿Verdad? Pues estamos acá todos y ellos ahí en un rinconcito, ¿verdad? Platicando con su amigo imaginario todavía. Tenemos que ser gente sociable. Gente sociable. A ver, póngase de pie tantito, mujeres con mujeres, vaya a buscar una mujer que no conoce y abrácela y dígale su nombre, sí, nada más su nombre, sin apellido, ni a qué se dedica, ni en qué colonia vive, porque no, hombre, las mujeres luego quieren decirte todo porque no las dejan a ver su casa. Póngase de pie y salga de su lugar, búsquese una mujer que no conozca y salude, la verdad, y diga, ¿cómo está, hermana? Mire, salúdeme, hábleme después. Los hombres igual, no se queden ahí sentados, ¿verdad? Salga. Quiero conocerla, quiero ser sociable con usted, quiero, ¿verdad?, que seamos amigos, que seamos amigas y hablarnos, ¿verdad? Pero ser sociables, ¿verdad? Esos son los tejones, ser sociables. Ok, tiempo, a sus lugares, por favor. ¿Verdad? ¿A poco no es bonito ser sociable, estar ahí? ¿Verdad? Quítese los miedos. A lo mejor tuvo un maestro regañón que no lo dejaba hablar en el salón y se quedó acostumbrado, pero no, o un papá, ¿verdad?, que cállese, no, aquí no me diga nada, y por eso nos hacen así, ¿verdad?, de inseguros, insociables. No, aquí se trata, hermano, de pisarle la cabeza al diablo. Dice, hace todo un sistema de túneles para sus madrigueras, trabajo en equipo. Es gente que le gusta trabajar en equipo, ¿verdad?
tú me ayudas. ¿No dice también el canto que entonamos? Y si todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos unidos, qué gozo será. Esa era la iglesia de antes. Hoy ya se sienten grandes porque viven acá en Momospan. Ay, aquí se me ha olvidado, ahí Santa Lucía. Ay, soy Santa Lucía. No, hermano, o sea, trabajo en equipo, ¿verdad? Lo demás es punto y aparte. Se alimentan especialmente de miel de abeja. Les gusta la palabra. Cuando alguien predica, hermano, y lo hace bien y tan sencillo, digo, ay, Dios mío, qué rico me supo esa enseñanza. No, sí, lo voy a hacer, lo tengo que hacer. Después dice, construcción de madrigueras. Fíjate, esto está hasta por el récord Guinness, ¿eh? Dice, un grupo de científicos que estudia esta especie comenzó a excavar sus madrigueras y reveló que contaba con 879 metros de túneles, 50 compartimientos y 178 entradas. O sea que son chambeadores. Los investigadores estimaban que su construcción requirió extraer 70 toneladas de tierra y empleó varios siglos de trabajo. Esto evidenció que se trataba de una madriguera heredada por sus generaciones. Tenía una cámara principal, allí se alojaban para la cría de especies, estaba acolchonada, dice, con hojas. Es decir, cuando nacían los bebitos, ahí los llevaban. O sea, me imagina el cariño, hermano, la dulzura de esos animalitos. Y había ahí quien cuidaba, ¿verdad? Y nadie que pasaba, ¿verdad? Porque hay animales que son malas, se quieren comer a sus crías, ¿verdad? Estos eran cuidados. Tenía conductos principales para acceder a la cámara principal. Tenía conductos de ventilación vertical para llevar aire puro y luz. O sea, tenían coco estos, o tienen coco. ¿Verdad? Dice, tenía conductos de escape en caso de peligro de inundación. Tenían letrina o retrete, ¿verdad? O sea, no se hacían en cualquier parte. Dice, tiene una litara o cuna en la que se agrupan los ejemplares jóvenes para seguir recibiendo los cuidados maternos hasta que puedan valerse por sí mismos. Es un animal valiente, fue incluido en el libro de los récords Guinness como Most Fierce Animal in the World, que significa el animal más temerario, valiente del mundo. Es un animal fuerte y resuelto en la lucha. Acostumbra afilar sus uñas en los troncos de los árboles y puede hacer cortes profundos. Su piel es tan elástica que cuando es atacado por un depredador puede volverse y morderlo, así como como un hule, ¿verdad? Dice, tiene una poderosa mordedura de 40 dientes que los depredadores procuran evitar. O sea, usa la boca para defenderse, hermano, no para agredir a las personas. Entonces, esos son los datos, ¿verdad?, de un tejón. Lo que se persigue que la iglesia alcance en su vida cristiana. Por eso, amado hermano, yo quiero invitarle que si usted ha tenido un evangelio, hermano, egipcio, un evangelio de sandalias viejas, un evangelio de sandalia quitada, irresponsable, o un evangelio, hermano, donde es esclavo usted todavía de pasiones, hoy es el momento de romper con eso y decirle, Señor, yo quiero tener un evangelio